Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estarán mirando esta clase. Bueno, en esta clase de la materia Gestión Económica y Comercial de Emprendimientos y MIPYMES, que pertenece a la especialización en Gestión de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos como invitada a la docente Mónica Peralta. Mónica Peralta es licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Luján, es docente, investigadora y extensionista de la Universidad de Luján. Tiene amplia experiencia en trabajo con emprendedores y también en el tema que vamos a tocar el día de hoy, por su experiencia profesional, académica y bueno, también en el ámbito de la profesión. También es magíster en innovación social y economía solidaria y, nuestra invitación en el día de hoy está vinculada a que podamos hablar de algo muy interesante en términos de la administración, pero puntualmente para los emprendimientos de la economía social y su acompañamiento, que está vinculado al coaching. Bueno, entonces Mónica, que tiene amplia experiencia en este tema, hace mucho tiempo que se dedica a esto, tiene una formación en coaching. eh, bueno, le invitamos para que pueda presentar este tema y relacionarlo con el mundo del emprendedurismo. Gracias, Moni. Me agarro tos. Gracias, Moni, por estar. Muchas gracias por participar de esta versión, pero también estuviste en la versión anterior con muy buenas repercusiones, Sí. así que por eso quisimos repetirlo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, gracias Vanessa. Este, un poco, es cierto que mi trayectoria tiene como dos aristas a mi gusto fuertes, que son, por un lado, el coaching. Yo tengo previamente una maestría en coaching y soy magíster en innovación social y economía solidaria. Digo, son mis dos corazoncitos. Mi base es la licenciatura en administración y siempre he tratado de estos aprendizajes y formación superior que he hecho, volcarla a un tema que para mí es central y que es el emprendedorismo, ¿no? Es como que mi corazón está repartido ahí entre la docencia, un poco, por ahí va mi alma, digamos, ¿no? Entonces, el tema que nos convoca hoy es qué es el coaching y vamos a tratar de conversarlo en un castellano simple. Ustedes tienen un material para leer, que lo van a profundizar más técnicamente, pero me gustaría que este diálogo sea como más concreto para que se puedan llevar ejemplos más sencillos. Hay muchísimas definiciones de coaching, pero en general si leemos todas podemos sacar algunas conclusiones. La primera dice que siempre que hablemos de coaching nos referimos a procesos individuales o grupales en donde este trabajo se relaciona con el desarrollo personal. ¿Qué significa esto? Que yo, no importa por el camino que vaya y el recorrido que haga, el resultado siempre va a tener que ver con que personalmente habré adquirido herramientas y habré buscado algo que marca el coaching, que es mejores resultados. El coaching es cierto que apunta a una mejor calidad de vida, que apunta al desarrollo personal, pero en realidad lo que está atrás de todo esto es la búsqueda de mejores resultados. Un buen clima laboral es importante, claro que lo es, pero en realidad ese buen clima laboral, si no se traduce en mejores resultados, y pongo paréntesis, no necesariamente hablamos de ganancias, en mejores resultados, yo me pongo un objetivo y cómo hago para alcanzarlo. Está bien que después eso genere rentabilidad y otras hierbas, es otra historia. Nosotros nos apuntamos a un objetivo y eso es lo que buscamos en todo proceso de coaching y que conlleva un aprendizaje. Por eso hablamos de resultado, a resultado concreto en términos de que hoy sé algo que ayer no lo sabía y eso a mí me va a permitir generar mejores cosas en mi vida personal o en mi vida laboral. Y finalmente, esto apunta no solo a las mejores condiciones laborales, sino a una mejor calidad de vida, ¿no? Y esto me parece que entra muy en sintonía con los que hablamos de economía social.
pensando en términos de una reproducción ampliada de la vida, ¿de qué estamos hablando? De que buscamos mejores condiciones de vida. Por eso, desde mi perspectiva, el coaching es una herramienta central. Si podemos vincularlo y hacer la sincronicidad necesaria para que estas herramientas poderosas del coaching la podemos volcar, no solo a la economía social, sino en este caso particular a los emprendedores. Este proceso tiende o tiene una concepción muy particular del ser humano y que es la que postula Rafael Echeverría. El coaching se basa mucho en ontología del lenguaje, este fue su autor, y dice, el ser humano tiene 3 dominios inseparables, la emoción, el cuerpo y el lenguaje. ¿Por qué son inseparables? Porque cualquier cosa que me pase emocionalmente, yo estoy enojado, voy a ver que me pongo colorado, que se me acelere el corazón, tiene una repercusión en el cuerpo y eso me genera un conjunto de ideas, de pensamientos que los voy a volcar a través del lenguaje. No puedo separar estos 3 aspectos de ninguna manera. Lo que puedo hacer es ocultar a alguno o tratar de ocultarlo. Aquel que tiene una vista experimentada, por más que yo trate de disimular alguna cuestión, el cuerpo me vende, ¿no? Todos estos que estudian la postura corporal. ¿Qué están estudiando? El reflejo de las emociones en el cuerpo, no están haciendo otra cosa. Y acá vamos a tratar, y espero a lo largo de esta conversación, desmistificar esto de que las emociones las dejamos en casa cuando nos vamos a trabajar, ¿no? Esta es la frase hecha y aprendida por todo el mundo. En este trabajo las emociones se dejan en casa. Señoras y señores, les tengo una mala noticia. Las emociones no son una mochila que la dejamos en la puerta del trabajo y después cuando salimos nos la volvemos a colgar. Lo que sí solemos hacer con las emociones es ocultarlas. Y después vamos a ver que no está tan bueno ocultar las emociones. Esta mirada, ver al hombre como una integralidad, nos permite concluir que cualquier cosa que afecta a uno de estos dominios, lo llama Rafael Echeverría, va a tener repercusiones en los demás. Dicho esto, vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir conocernos y a partir de conocernos, conocer a los otros para mejorar nuestra perspectiva como emprendedor, como ser humano. Me encantaría que podamos vernos como ser humanos de otra manera y en esa relación con el otro, ¿no? ¿Qué son los modelos mentales? Son supuestos profundamente arraigados. Eso suena muy bonito, en castellano sencillo, ¿qué sería? Son todas las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida que me permiten entender ese mundo que está afuera. Por eso habla de supuestos profundamente arraigados. ¿Por qué son supuestos? Porque yo me lo creo. Esto no es una verdad. La forma en la que yo miro el mundo no es cierta, no es una certeza, es mi aproximación. ¿Y por qué es mi aproximación? Porque se va construyendo a lo largo de la vida. A lo largo de la vida fui aprendiendo un montón de cosas, de mi familia, de mis amigos, de la escuela, de la cultura en la que estoy inserta, y me van dando explicaciones del mundo que me rodea. A partir de esto podemos decir muchas, pero muchísimas cosas. Yo voy a tratar de ser breve, pero básicamente esta es la idea que nos dice que nosotros no podemos ver nada que no hayamos aprendido. O sea, no, momento, la realidad que está ahí afuera yo la puedo ver y tocar, a mí no me vengan a mentir. Según estos autores, nada que yo haya distinguido porque alguien me lo enseñó a distinguir, yo lo voy a poder ver. Va a estar delante mío y no lo voy a poder ver. Este es el famoso concepto de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Es la que está ahí afuera y la toco? ¿O es aquello que yo he construido a lo largo de mi vida y que me permite entender eso que está afuera? ¿Mm? Se fueron formando a lo largo de nuestra vida de forma imperceptible. Yo aprendí a caminar y no me enteré. Yo aprendí a hablar y no me enteré. Aprendí a sumar y no me di cuenta. Sé leer y no me doy cuenta. Y el problema que tienen es que no nos damos cuenta que están. Pero son los que nos condicionan, los que nos permiten entender lo que entendemos. Su problema es que funcionan automáticamente. Cuando yo estoy cansada de estar sentada, decido pararme y no pienso me tengo que parar, me paro.
cuando veo un cartel, estoy manejando, voy en el colectivo y veo un cartel, no me digo, bueno, ahora voy a leer el cartel, lo leo. Accionan automáticamente. Y al accionar automáticamente, nos cuesta muchísimo poder corregirlos. Vulgarmente se habla de hábitos, ¿no? Cuando tenemos un hábito, cuesta mucho cambiar. Bueno, el modelo mental es un conjunto de hábitos. Si nosotros entendemos el concepto de hábitos, así funcionan los modelos mentales. Nosotros nos cuesta terriblemente cambiarlos. La buena noticia es que si nos damos cuenta que el modelo mental nos tiene y nos condiciona, lo podemos hacer consciente. Y cuando nos dimos cuenta que entendemos al mundo por algo que aprendimos en algún lugar, en general lo hemos aprendido hace muchos años, por eso ya es un hábito, por eso es parte de nuestro modelo mental. Si nos damos cuenta que eso lo aprendimos, lo podemos desaprender. ¿Es difícil? No, es dificilísimo. Es una práctica. Ahora, ustedes me van a decir, yo tengo que revisar todos mis aprendizajes y mis modelos mentales. No, no son muy útiles porque nos permiten trabajar de memoria. Si tuviésemos que analizar todo lo que vamos a hacer a lo largo del día, sería muy difícil hacer esto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Nosotros, cuando vemos que hay alguna creencia, cuando vemos que hay algo que en nuestra vida nos preocupa y lo sentimos como un límite, lo podemos analizar y cambiar. ¿Eh? Hay ciertas interpretaciones del mundo que después nos van a hacer ruido. Bueno, ¿cuándo las cambiamos? ¿Cuándo nos hacen ruido? Así que quédense tranquilos con el modelo mental que tienen, sigan usando lo que viene bien, pero bueno, si vemos que hay cosas que nos traban, esto que hablábamos de aprender hace un rato, el coaching es un proceso de aprendizaje. A veces necesitamos frenar ese modelo, estudiarlo, porque nos va a ser un problema cuando queramos aprender algo. El modelo mental es muy perverso. Cuando nos traen algo nuevo, el modelo mental se explica por qué es interesante lo viejo que sabían. Entonces, nos taladra, ¿no? No tiene razón, ¿vieron cuando ustedes ven una clase por primera vez y dicen, no, pero yo lo leí por otro autor y el otro autor era mejor y este? Es nuestro modelo mental que nos está diciendo esto que ya sabemos y que lo aprendimos y que lo entendemos, nos es útil. Luego, cualquier cosa nueva ataca a nuestro modelo mental y lo vivimos como una lucha. Por eso, si somos conscientes, bueno, vamos a hacerlo callar un poco, nos vamos a correr y vamos a tratar de escuchar y aprender esto nuevo que nos trae. ¿Por qué es importante entender cómo funcionamos? Porque si nosotros necesitamos ser creativos, y esta es una herramienta fundamental del emprendedor, y quiere encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, y quiere escuchar nuevas propuestas de los clientes, y quiere escuchar nuevas ofertas de los emprendedores, es necesario en esas situaciones cuestionar el modelo mental. Yo siempre pagué las cosas de una misma manera, ahora me traen una nueva oferta. No, yo ya estoy acostumbrado. Ese es mi modelo mental que me está diciendo no cambies. Bueno, a ver, suspendamos. ¿Qué es esto nuevo que me estás trayendo? Y la otra cuestión que para mí es central es que el modelo mental es una herramienta fundamental en el mundo de relación. Porque si yo ahora soy consciente que tengo un modelo mental maravilloso, único e irrepetible y es mío, hay otra persona maravillosa, única e irrepetible que tiene un modelo mental propio. Y desde ahí su construcción del mundo. No es cierto que lo que yo veo es como es, yo lo veo como lo veo, pero ojo que hay otra persona que lo ve también como lo ve. Y esto es una herramienta muy interesante porque en vez de decir, no, estás equivocado, esto no es así, yo me puedo detener y decir, bueno, a ver, contame más. Yo tengo mucho ese gatillo de cuando no entiendo algo, digo, contame más. Porque el contame más significa ni más ni menos que te estoy escuchando, a ver cómo lo pensás, cuál fue tu lógica, cuáles fueron tus historias, desde dónde entendés esto, que estamos viendo los dos y lo vemos de forma diferente. Y esto es sanador en cualquier relación que queramos entablar. Es muy importante, sobre todo si vamos a trabajar en equipo. Qué interesante que yo esté trabajando con personas con distintos modelos mentales. Ah, no, somos todos distintos, es un problema. Guarda.
Es verdad que dialogar por ahí al principio nos va a costar, pero lo interesante es que cuando estoy trabajando con un modelo mental distinto, me puedo llevar puesto y a mi casa, como digo yo, otras perspectivas y otras ideas. Entonces, resumiendo, el modelo mental es elemental para la creación y es elemental para el modelo de relaciones que yo voy a entablar a partir de ahora. Bien, dicho esto, vamos a buscar un tema que tiene mucho que ver con los modelos mentales. Y ustedes me dirán, escuchar, ¿quién no sabe lo que es escuchar? Sí, escuchar tiene buena prensa. Ahora, ¿sabemos bien qué es escuchar? Para Echeverría, escuchar es oír más interpretar. Frase que todo el mundo repite de memoria. Ahora, ¿qué significa que es oír más interpretar? Echeverría divide dos hechos distintos. Oír es percibir un sonido e interpretarlo es darle un sentido. ¿A que no saben desde dónde le damos el sentido? Le damos el sentido de nuestro modelo mental. Recuerden que el modelo mental nos sirve para interpretar. ¿Cuál es la cuestión? Que es algo que se da instantáneamente. Yo percibo un sonido y le doy sentido. ¿Cuántos segundos tardo? Nada. Y vamos a hacer un ejercicio y ustedes se van a dar cuenta que es cierto. Si yo estaba en el patio de mi casa y vi que hay unas maderas desordenadas y yo tengo un perro y estoy acá, escucho un ruido a madera, digo, es el perro que rompió, que tiró las maderas. Yo tengo la idea en mi modelo mental de que hay unas maderas desordenadas, sé que tengo un perro, ruido a madera, es un perro. Entonces, cuando yo escucho el ruido de la madera, instantáneamente digo, es el perro que tiró las maderas. Si yo desconociera que tengo maderas en el patio y estoy sentada acá y escucho un sonido, no puedo entender qué es. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el conocimiento. Vieron que cuando uno está en su casa dice, los ruidos los manejo de memoria. Cuando nos vamos a casa de otra persona decimos, ese ruido es normal, ¿qué es ese ruido? Porque no le damos sentido, no los estamos entendiendo. Entonces, entendiendo esto de que escuchar es oír y darle sentido, nos pasa una frase que decimos todos y es, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha, porque ahora ya sabemos el concepto de modelo mental, ¿no es cierto? Entonces, el modelo mental del otro le permite entender esta conversación desde su modelo mental. Cada uno de los que está escuchando la clase está entendiendo cosas diferentes. Y entonces pareciera que el mundo es un despilfarro de personas que hablan y personas que escuchan y que interpretan cosas distintas. Tener conciencia de que escuchar es oír más interpretar nos genera la responsabilidad a los que queremos comunicar algo de que esto que estamos diciendo tenemos que chequear con el que está escuchando. ¿Qué significa chequear? Yo primero digo, bueno, para la próxima clase ustedes van a hacer 3 preguntas y lo van a traer en impreso, no sé, algo. Y yo cuando termino la clase chequeo, ¿qué van a hacer para la próxima clase? A ver qué entendieron los demás. Y acá, yo siempre digo, todo esto va atado de una cuota muy importante de humildad. Pero yo lo dije clarito, fuerte, lo escribí en el pizarrón, se lo mandé por mail, estaba todo anotado, no entiendo por qué no entendieron. No entendieron porque hay un modelo mental que está entendiendo lo que entiende de sus experiencias previas, porque en ese momento se distrajo, porque sea lo que sea que pasó. Entonces, lejos de cuando yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha, que esto es un mundo en el que no nos vamos a acercar nunca, la idea de entender esto es generar en quienes hablamos, coordinamos, dirigimos, la conciencia de que el otro escucha y que mi trabajo como comunicador, en el lugar que elija hacerlo, es chequear que esto que estoy transmitiendo se ha escuchado lo más parecido a lo que yo quise transmitir. Entonces, ¿por qué hablamos del escuchar? Porque el escuchar es muy importante para cualquier emprendedor cuando quiere comprender las necesidades del consumidor, las dificultades de sus trabajadores. Es fundamental en cualquier actividad de gestión que quiera hacer, si quiere comprar mercadería, si quiere relacionarse con otras organizaciones, es parar un poquito
y escuchar genuinamente al otro. No siempre tenemos la paciencia para escuchar. Hay personas que tienen talento para escuchar y personas que no la tienen. Bueno, la buena noticia es que se puede practicar y se puede aprender. Pero básicamente este es el nexo en cualquier relación que yo quiera generar con otras personas. Echeverría basa el coaching en los actos lingüísticos. No vamos a estudiar todos los actos lingüísticos, pero la verdad es que necesitamos una clase y varias clases solas para los actos lingüísticos, pero yo rescaté dos que me parece que son centrales para los emprendedores, y es la diferencia entre afirmaciones y juicios. Acá hay toda una teoría filosófica de lo que es el lenguaje, y tradicionalmente el lenguaje se entendía como el lenguaje es descriptivo. Nosotros tenemos una realidad ahí y a través del lenguaje la describimos. Esto es cierto en parte, y hay un acto lingüístico, el que vamos a llamar afirmaciones, que es el acto lingüístico por excelencia como descriptivo. Yo veo, observo algo y a partir de eso que observo lo describo. En general las afirmaciones se clasifican en verdaderas o falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar describiendo la realidad tal cual es o que la puedo estar falseando, ¿no? Lo que conocemos claramente como una mentira. Por eso las llamamos verdaderas o falsas. Las falsas también puede ser alguien que falte a la verdad, es decir, que esté diciendo algo que cree ver y que realmente su intención no fue modificar. ¿Cómo las distinguimos? Las afirmaciones son hechos. Yo hoy estoy dando esta clase, ¿sí? Esto puede ser verdadero o falso. Bueno, está Vanessa Repeto, que está de testigo, y dirá, es cierto, Mónica Peralta. Eso es una afirmación, es un hecho. Y en general, otra forma de distinguirlas es, y acá nos vamos a divertir un rato, porque digo, hoy hace frío, ¿no? Estamos en pleno invierno y hace mucho frío. Es lo mismo decir hoy hace frío que decir hay 5 grados. Porque 5 grados para alguna persona que vive en el sur de la Argentina y que está acostumbrada a vivir a temperaturas bajo cero, dirá, bueno, tampoco hace tanto frío. Para los que estamos acostumbrados a vivir en Buenos Aires, 5 grados puede ser terrible. Entonces, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es la afirmación? Hay 5 grados. ¿Cuál es el juicio o la opinión? ¿Hace mucho frío o hace poco frío? Mucho frío y poco frío, verán que son opiniones. Yo estoy valorando esa temperatura de 5 grados. Mónica mide 1,60. Algunos dirán que alta, otros dirán que baja. Otros dirán es estatura media. Claramente, si la persona que me está mirando mide 2,10 m, me mirá, no dirá es baja, soy medio nana. Digo, todo depende del estándar con el que me comparo. Eso es una opinión. El hecho, claro e indiscutible, es que Mónica mide 1,60. Ahora, que sea alta o baja, va a depender de la persona que se compare con esta estatura. Dicho esto, y vamos a ir cerrando un poco qué conclusiones sacamos de acá. Tenemos hechos que los podemos medir, que los podemos observar y cotejar y decir que son verdaderos o falsos. Y tenemos opiniones. Las opiniones son discutibles, los hechos no. Mónica mide 1,60, la medimos, mide 1,60. Ah, lloró al otro lado. No hay discusión posible. Ahora, que Mónica sea alto o baja, bueno, vamos a charlar un ratito a ver quién gana la discusión. Las opiniones son discutibles. Y hay un dicho que anda dando vueltas por ahí, que muchos deben haber escuchado, y es, cuando alguien habla de Mónica, habla más de alguien que de Mónica. Porque esto es lo que se llaman las dobles cara de los juicios, y esta es la herramienta fundamental para el coaching. Cuando yo emito opiniones, si alguien escucha las opiniones que emito, puede conocerme y saber desde dónde y qué pienso. Esta es una herramienta fundamental del coaching. Ahora, vamos a ver por qué es importante esto de las afirmaciones y los juicios. Cuando nosotros tomamos decisiones, y es la herramienta principal de un emprendedor, debe distinguir si esa decisión la toma sobre una afirmación o sobre un juicio. ¿Por qué? Porque yo debo tomar decisiones sobre afirmaciones, sobre hechos. Tengo que
chequear lo que me están diciendo. Nunca debo tomar decisiones sobre los juicios. Y les traje un ejemplito. Un emprendedor toma decisiones habitualmente. Por ello es importante reconocer en qué se basa para tomar. Por ejemplo, hay inflación. Me contaron, guarda que quien me lo contó fue el ferretero de enfrente que tiene negocios de 40 años. Me contaron que los precios van a aumentar un 30%. Luego, como hay tantos aumentos, subamos un 10% por las dudas. Aunque no me llegó ningún dato de mi proveedor que realmente me van a aumentar los precios. El resultado fue que no hubo tal incremento, que hubo solo un 5% en algunos productos. Entonces, me quedé fuera del mercado y perdí la mitad de los clientes. ¿Dónde estuvo mi error? En basar la decisión en un comentario, en un rumor, en la opinión del ferretero de enfrente, que para mí era muy importante porque para mí era un señor que tenía experiencia. Entonces, ¿por qué es importante distinguir afirmaciones de juicios? Porque las decisiones las tenemos que buscar sobre datos, las tenemos que chequear, aumentar precios, buscar otros consumidores, buscar nuevos mercados, el gusto de la gente. ¿Desde dónde pensamos que a la gente le gustan los pantalones, le gustan la pollera, le gusta la comida natural? ¿Desde dónde chequeamos eso? ¿Cuál es la fuente de información? Acercarnos de la mejor manera a los datos y no dejarnos llevar por los trascendidos, por los juicios, por las opiniones, porque las opiniones son eso, opiniones. Ahora vamos a entrar en un mundo que a mí me apasiona, que es el mundo de las emociones. ¿Y por qué me apasiona el mundo de las emociones? Porque las emociones nos dan un conjunto de herramientas que a mi gusto me parecen súper interesantes, porque van a desmitificar y van a corroborar esto que decíamos hace un rato de que el ser humano tiene 3 componentes: emociones, cuerpo y mente o lenguaje, y que hasta ahora las emociones han tenido mala prensa. En una época hasta era de mal educado mostrar una emoción, ¿no? Una persona educada es aquella persona fría. A los investigadores tenemos que ser objetivos, como si eso fuera posible. Ahora, ¿por qué yo digo que no es posible? ¿De dónde sacamos esto? Los seres humanos nos encanta reconocernos como seres racionales, no como seres, como animales racionales. Ser racional nos distingue de los animales y esto está buenísimo y nosotros nos la creemos que ser racional es lo que nos distingue. Luego el emocional escondámoslo, no le demos mucha bolilla. La mala noticia que les tengo es que en la evolución del hombre, el primer cerebro que se desarrolla es el cerebro reptil. En la época de las cavernas, cuando el hombre vivía y había dinosaurios, el cerebro reptil, que fue el que le permitió salvarse, prolongar la especie, fue el cerebro reptil, atacar o huir. Luego aparece el cerebro emocional, varios miles de años después, y finalmente recién aparece el cerebro racional. Entonces les tengo una mala noticia: todos somos seres emocionales. Primero somos emocionales y luego racionales. Ahora, ¿qué es esto de las emociones? En el mundo de las emociones hay 3 distinciones básicas, a mi gusto, que nos permiten saber de qué hablamos cuando hablamos de emociones. La primera distinción que aparece es el estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? Es la emoción con la que nos levantamos todas las mañanas. ¿Y cómo es eso? Yo me levanto todas las mañanas y me lavo la cara. A ver, Mónica, ¿de qué emoción me estás hablando? A ver, cuando me levanto a la mañana, ¿qué predisposición tengo? ¿Me levanto siempre contento? ¿Me levanto triste? ¿Me levanto enojado? No me pasó nada, pero ya estoy de mal humor. No me pasó nada. Ay, pero me levanté, pum, para arriba. Todavía me estoy poniendo las zapatillas, no me terminé de vestir, estoy triste. Eso suavecito que nos tiene y que subyace es lo que llamamos estado de ánimo.
No sabemos que está. ¿Vieron lo de los modelos mentales que no sabíamos que lo teníamos? Bueno, el estado de ánimo tampoco sabemos que está. El problema que tiene el estado de ánimo es que nos tiñe el día. Nunca dijeron me levanté con el pie izquierdo. Nos tiñe el día. Entonces, el estado de ánimo subyace. Reconocer mi estado de ánimo habitualmente es hacer una bitácora y decir, ¿qué es lo primero que digo cuando me miro al espejo? Ahí va apareciendo nuestro estado de ánimo. Estado de ánimo puede ser la nostalgia, estado de ánimo puede ser la inquietud, mucho tiempo asustado me puede traer inquietud. Estado de ánimo puede ser el buen humor, me levanto de buen humor, bueno, ahí hay un estado de ánimo en el que subyace mucha alegría. La emoción, en cambio, es algo que aparece ante un hecho. Yo voy caminando por la vereda, hoy me levanté de buen humor, estoy bien, estoy contenta, voy caminando por la vereda y veo que a alguien le roban la cartera. Hecho, veo un robo. Y eso a mí me desata un conjunto de emociones que pueden oscilar entre miedo y enojo, ¿no? Según el hecho que yo observa, me va a disparar cosas distintas. ¿Qué es el miedo o el enojo? Es una tendencia a la acción. La emoción es la tendencia a la acción que me parece por un hecho que vi. En general son cortas, duran poco tiempo, por más que sean muy profundas. Yo me puedo agarrar un gran enojo, pero a veces lo puedo superar muy rápido, ¿sí? Cada emoción, los que saben más, que hablan mucho de emociones, que hablan mejor que yo, dicen que los seres humanos en todo el mundo, no importa en la civilización en la que pertenezcamos, tenemos, según el autor, algunos hablan de 3, otros hablan de 6, otros hablan de 7 emociones. Enojo o ira, tristeza, alegría, sorpresa. Hay un conjunto de emociones que se nos van a disparar ante ciertos hechos. ¿Qué es lo interesante de las emociones? Que las emociones nos invitan a actuar. Y esas acciones, a veces, cuando somos muy impulsivos, son de arrebato. A veces las podemos frenar y las frenamos tanto que nos las guardamos. Y ahora vamos a ver un poquito más qué pasa cuando soy muy arrebatado, muy impulsivo, y qué pasa cuando yo me trago las emociones. Y finalmente hay otra distinción que es la de sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Esto es lo que nosotros, al mundo emocional, hasta que vemos esto, los llamamos a todos sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es una emoción que aparece ante un hecho, pero que se caracteriza por ser duradera y la pensamos. Y todo el mundo, digo, ¿quién no ha amado u odiado a alguien? El amor y el odio son sentimientos. Son disparados por un hecho. Yo empiezo a odiar a alguien por algo que hizo, yo empiezo a amar a alguien cuando lo conocí, me cayó bien. No pensemos en el amor, sino pensemos en la amistad. Pensemos en, conocimos a alguien que nos cayó simpática. Ah, mirá, qué macanuda esta chica. Ese sentimiento se prolonga en el tiempo y se hace racional. Yo me empiezo a contar historias de por qué es maravillosa esa persona que conocí, o me empiezo a contar historias de por qué es mala esa persona que yo conocí. El contarse historias es lo racional, yo las pienso. Hay un componente emocional que me dispara esa relación con esa persona, pero hay un componente racional. Fíjense que en el enojo todo es emoción y yo reacciono ante una emoción. En el sentimiento hay una situación y yo me empiezo a contar historias acerca de esa persona. Y eso va generando que yo incremente ese sentimiento. Dichos estas tres distinciones, a mí me gustaría que más allá de poder distinguir que hay unas emociones que son distintas que otras, es la diferencia entre el estado de ánimo y la emoción es que el estado de ánimo me permite entender. ¿Se acuerdan del modelo mental que nos ayudaba a entender? Bueno, el modelo mental y la emoción, el estado de ánimo están pegados. Cuando yo veo una situación,
lo voy a entender desde mi modelo mental y desde el estado de ánimo que tenga. En cambio, la emoción se dispara ante un hecho. Los que más problemas nos traen son las emociones, porque nosotros no medimos los hechos que nos rodean. Entonces, vuelvo al ejemplo de inicio. Las emociones se crearon en el hombre para sobrevivir en el mundo de las cavernas. El problema es que vivimos en un mundo completamente distinto. Esa emoción de atacar o huir que le sirvió al hombre para sobrevivir de los dinosaurios, ¿se imaginan atacar o huir en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, como concebimos a la familia hoy? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las emociones? Que las emociones están pensadas en el hombre de las cavernas porque la evolución biológica es más lenta y la tenemos que llevar adelante en un mundo social tal cual lo conocemos hoy. Dicho esto, ¿qué hacemos con las emociones? Bueno, hay una inteligencia. Ustedes sabrán que hasta no hace muchos años los que eran inteligentes eran los que eran buenos en matemáticas, ¿no? El coeficiente intelectual, pero luego han empezado a desarrollarse otro tipo de inteligencia, ¿no? La destreza física. Una de esas inteligencias que apareció es la inteligencia emocional, que lo que hace es hacer racional esta tendencia a la acción. Ustedes imagínense que si yo estoy enojada y tengo un palo en la mano, me encantaría dárselo por la cabeza al que tengo enfrente cuando estoy enojada. No estaría bueno, digamos que no sería una recomendación. Entonces, ¿y qué hacemos? Yo tengo una tendencia a la acción. Entonces acá viene una frase que a mí me gusta mucho y es, yo tengo que expresar la acción, la emoción, pero lo tengo que hacer de modo productivo. ¿Y qué es eso de modo productivo? Yo me enojé con Vanessa la semana pasada. Perdón, Vanessa, que ventile nuestras intimidades. A ver, yo me enojé con Vanessa la semana pasada. Yo estaba muy enojada y entonces le quiero decir a Vanessa que eso que ella hizo a mí me hizo mal. Si yo le contesto la semana pasada, atravesada por mi enojo, voy a generar una discusión poco productiva. Yo voy a seguir enojada, Vanessa se va a enojar porque se va a sentir atacada. Entonces lo que voy a hacer es limar esa relación. Entonces, cuando a mí se me pasa el enojo, yo espero el momento oportuno, la llamo por teléfono y digo, mira Vanessa, yo necesito hablar con vos. Nos tomamos un café, entonces, serenamente le voy a plantear, mira Vanessa, esto que pasó la semana pasada a mí me provocó enojo, yo me sentí mal, y entonces Vanessa me va a decir, no, mira, discúlpame. ¿Por qué va a ser productivo? Porque esa conversación nos va a permitir a las dos fortalecer la relación. Yo no me voy a guardar el enojo, porque cuando me guarde el enojo ya está estudiado que el guardarse las emociones genera problemas de salud, ¿no? Hay toda una rama que está estudiando los problemas de salud en relación con las emociones. Entonces, cuando pensamos en las emociones y su expresión, lo primero que nos aparece es que sea saludable, porque si no nos enfermamos. Todo eso que nos guardamos y que después no lo podemos expresar, ¿vieron? Cuando uno sale a una reunión yo le tendría que haber dicho, porque si yo le hubiera dicho, y nos enroscamos, y nos pasamos meses enroscados en lo que yo le hubiera dicho. Eso al final nos termina enfermando. Entonces, ni ser intempestivos y atacar al otro, ni guardarnos cosas que nos hagan mal, sino buscar el punto en el que yo pueda contarle a ese otro lo que me pasó. Toda emoción es legítima. El otro no intentó enojarme, pero lo logró. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que en esta relación entre Vanessa y yo no se resquebraje? Eso es expresarla de un modo productivo. No es, yo soy absolutamente sincera y te digo todas las cosas en la cara y al otro lo destrozo cuando le digo todas las cosas en la cara, sino es bajar, pensar y después expresar. Por un lado es bueno para la salud, pero por el otro es bueno para conservar las relaciones, por lo menos en la familia, ¿vio? Porque yo soy una persona que me expreso, que digo todo lo que pienso y le voy destrozando el alma a todo lo que me rodean. Digo, después el lugar de trabajo es un lugar bueno también para pensar cómo están las relaciones,
pero digo, por lo menos no asesinar a media familia con esta sinceridad, porque no, encima no, yo digo todo lo que pienso, porque en realidad ahí al otro le estoy partiendo el alma. Entonces, el mundo de las emociones es central para las relaciones, es fundamental para nuestra salud, pero también para trabajar con otros. Y finalmente, vamos a ver un poco qué es esto del tema de los valores. Entonces ya tenemos los modelos mentales, que los tenemos de modo inconsciente y que nos vienen marcando lo que vemos en el afuera. Tenemos las emociones, que también hay algunas que están de modo inconsciente y que también nos están marcando cómo observamos y entendemos la realidad. Y ahora vamos a ver qué es esto de los valores. Los valores que normalmente nosotros conocemos como principios, cuáles son nuestros principios, ¿no? ¿Qué son los valores? Son aprendizajes que hicimos en algún momento de nuestra vida que nos permiten decir que una forma de actuar es mejor que su opuesta. Siempre que hay valores, estamos eligiendo entre una y otra. ¿Por qué entre una y su opuesta? Porque es lo que vamos a entender como bueno y malo. ¿Vieron que eso así está mal, el dedito acusador, ¿no? Eso así no corresponde, eso así está mal. Ahora que sabemos esto, vamos a corrernos de lado y de decir está mal, y lo vamos a cambiar para decir eso no coincide con mis valores. Cuando yo veo algo que está mal, lo que estoy diciendo en el fondo es que mis valores no coinciden con los de esa persona. Y vamos a algo que no sea demasiado espiritual. Vamos a algo que sea más banal. Yo valoro la higiene. ¿En detrimento de qué? ¿O en contra de qué? De la suciedad. Y cuando yo digo, esto está sucio, esto está mal porque no tiene las condiciones de higiene, estoy diciendo ni más ni menos que para mí la limpieza es importante. Y el otro dirá, bueno, para mí tampoco lo es tanto. Es más importante los valores existenciales como el amor y la paz. ¿Está mal? No. Es lo que el otro valora, ¿no? Entonces, nosotros construimos nuestra vida a partir de aquello que creemos que es bueno. Eso que creemos que es bueno es el conjunto de nuestros valores. Una buena noticia es que los valores en general tienen que ver con la moral, que son los valores socialmente compartidos. La mayoría que vivimos en una comunidad compartimos valores. Ahora, lo que no es parecida es la escala de valores. Para unos estará primero la libertad, para otros estará primero el amor, para otros estará primero el respeto. Digo, en la medida en que cada uno de nosotros estamos siendo, y después les voy a explicar qué es esto, es el conjunto de valores que elegimos. El problema con los valores es que subyacen a nuestras acciones. Nosotros decimos que es maravilloso ser solidario y que nos encanta la solidaridad, pero cuando van a chequear cuántas acciones hago en equipo, colaborando con otro, no, mejor solo que mal acompañado. A mí me déjame solo, eso de trabajar con otro, una porque o sos solidario o te gusta trabajar solo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo largo de nuestra vida nosotros aprendimos los valores desde chicos, los valores que nos enseñaron mamá y papá. No hay que enojarse con mamá y papá. Lo que mamá y papá nos enseñaron fueron lo que ellos creyeron que era mejor para nosotros. Luego, nosotros como seres adultos tenemos que empezar a estudiar cuáles son los valores que heredamos y que nos hacen sentido y qué valores heredamos si no nos hacen sentido. Y no nos hacen sentido porque pasaron 20, 30, 40 años desde que mis padres tomaron esos valores que tomaron y por ahí para la sociedad de hoy esos valores no están buenos, no son relevantes, están muy abajo. Ahora, como seres adultos, tenemos que pensar y reconocer cuáles son los valores que elegimos, porque hay un tipo de valores, no traje demasiadas distinciones, pero digo, los valores no son todos iguales, hay un tipo de valores que tienen que ver en relación con otros, como el respeto, la solidaridad, que cuando no los cumplimos nos generan culpa. Entonces, pensemos un día sentaditos frente a la ventana, no sé, que les gustan los arbolitos, el sol, no sé, algo que les guste, y empiecen a hacer un listado de qué cosas son importantes para ustedes, porque eso es una forma de alinearnos, ¿no? Estar en concordancia con nuestros valores nos va a permitir que esas acciones que hagamos después nos van a hacer sentir orgullosos
orgullosos de nosotros mismos y de lo que hacemos, que tiene que ver con los principios que nosotros hemos elegido. Tenemos que elegirlos. Y acá sí me parece que es una cuestión clave, digo, si nosotros hablamos de economía social, ¿qué valores consideramos que son necesarios? No repitamos los valores que dicen otros. Elijamos nosotros y pensemos por qué esos valores son importantes para nosotros. Acá hablo en primera persona y hablo de mi experiencia en relación a la economía social. Por ahí habla mi ascendencia gallega, ¿no? Los gallegos somos muy de esta cuestión de los valores. Pero digo, ¿desde dónde queremos hacer economía social? ¿Desde qué valores? No elijamos todos, elijamos algunos, pero trabajemos todos los días para ponerlos en práctica, ¿no? Es mejor no ser tan ambiciosos con todo. Digo, a ver, estos 3 o 4 valores son fundamentales para mí y ver si mis acciones cotidianas tienen que ver y están en línea con esos valores que yo he elegido. Los que ustedes elijan, sean libres, elijan qué valores sienten que a ustedes los identifican. Bueno, entonces, dichas estas herramientas, que verán que traje algunas, no traje todas, traté de ser sintética, vamos a ver para qué les sirve el coaching o estas herramientas que trajimos a los emprendedores. Primero, ¿cómo podemos aplicar esto del coaching? Lo primero que debemos considerar es que emprender es iniciar una actividad que requiere tiempo y esfuerzo. Y de este punto de partida, lo primero que deberíamos, no me gusta la palabra debería, pero sería interesante que pensáramos, hacer es definir el tiempo que le piensa dedicar y el esfuerzo que espera realizar el emprendedor. Porque acá viene donde todos empezamos a ver quiénes son los emprendedores exitosos. La primera pregunta que yo me diría es, ¿qué es ser exitoso? Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo al emprendimiento? ¿Y cuánto esfuerzo? Yo quiero sostenga a mí, a mi familia y a 2 o 3 personas más, bueno, yo voy a tener que dedicarle unas cuantas horas. Yo quiero que este emprendimiento sea un complemento de otros ingresos que tiene mi familia, bueno, entonces yo puedo pensar en un part-time, porque claramente cuando voy a emprender, cada uno tiene una realidad personal y familiar. Tengo 3 pibes a cargo, llevo y traigo los pibes al colegio, estoy estudiando, tengo una persona enferma que estoy cuidando en casa, no es lo mismo la realidad de una persona que de la otra. Entonces, cada emprendedor tiene que mirar su realidad y pensar cuánto tiempo le va a dedicar al emprendimiento. ¿Por qué? Porque puedo pensar que lo voy a realizar con otras personas. Entonces yo no le puedo dedicar mucho tiempo, pero yo necesito un ingreso más grande. Bueno, ¿con quién voy a trabajar? ¿Me voy a complementar con esas personas? Lo importante es que cuando yo determine una acción, voy a tener consecuencias. Quiero decir con esto. Yo decido que mi vida está complicada y me voy a sumar, yo tengo 3 pibes chiquitos, voy a trabajar con otras 2 señoras que también tienen pibes chiquitos y vamos a hacer un proyecto part-time, mediodía, 4 horas. ¿Está bien? Está perfecto. Yo necesito dedicarme a mi familia. Ok, luego, los ingresos que vamos a recibir por ese emprendimiento, consecuencia, van a ser acordes a un proyecto de 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante? Es haber hecho consciente esta decisión. Lo peor que me puede pasar es que yo veo que otro emprendimiento de panadería tiene una X cantidad de ingresos. Yo me creo que haciendo un part-time voy a tener la misma cantidad de ingresos. Entonces, preguntándote cuánto tiempo le dedique el otro. Entonces, hacer estas investigaciones es muy sanador, porque no es lo mismo que yo vaya con toda la ilusión de que voy a tener un megaproyecto porque la vecina de enfrente hizo un proyecto parecido y le fue súper bien, y yo no mido las consecuencias de que implica estar más o menos tiempo dedicado al proyecto. Luego, una vez que yo tomé la decisión, acepto, bien o mal, las consecuencias de esa decisión, pero ya soy consciente, ¿no? No estoy en esta ilusión de que con 4 horas, por más que seamos 3, vamos a hacer un proyecto. La otra cuestión que me parece central para un emprendedor es distinguir quién soy de quién estoy siendo.
A nosotros nos encanta etiquetar. No necesitamos que nos etiqueten los demás. Nosotros nos ponemos la etiqueta. Yo soy de prolijo, yo soy desatento, yo soy alto, soy bajo, yo soy. Y me pongo la etiqueta yo. Ya está, listo, estoy al horno. Porque cuando me pongo el soy, quiere decir que no puedo aprender. Si yo en cambio digo yo estoy siendo, significa que toda mi vida trabajé en relación de dependencia, que ahora he decidido emprender un proyecto y que es cierto que me comporte de alguna manera determinada, ahora eso no me determina. Yo hoy estoy siendo de otra manera y puedo ser de muchas otras maneras más. Yo he sido desprolijo hasta ahora, sí, la verdad que no soy muy prolijo. Bueno, ahora, si yo estoy siendo, quiere decir que yo puedo aprender a ser más prolijo. O siendo consciente de que la prolijidad es muy fuerte, puedo trabajar con otro que me ayude con la prolijidad. El estoy siendo me abre la posibilidad de estar en un aprendizaje continuo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de coaching? Y dijimos que el coaching es un proceso de aprendizaje. Esta es la base del proceso de aprendizaje. ¿Cómo me etiqueto yo? Después hablamos de que mamá nos etiquetaba, la tía, la abuela. Con eso, olvidémonos. El problema no es cómo nos etiquetaron, el problema es cómo nos etiquetamos nosotros. ¿Cómo lo puedo cambiar? No, yo soy muy cabeza dura, listo. No, esto no tiene arreglo, yo soy así. Ya está, listo, no vas a aprender nunca. Ahora, si digo, sí, a mí me cuesta tomar decisiones, pero lo podés aprender. Ah, bueno, entonces ahí es estoy siendo, porque me estoy dando la posibilidad de aprender. Y esto me abre montones de alternativas, sobre todo si alguien quiere emprender. Recuerden que es un camino que lleva tiempo y esfuerzo. ¿Esfuerzo de qué? De un aprendizaje continuo. Entonces, el estoy siendo es una herramienta muy poderosa. Hay otro aspecto que los emprendedores tienden a aparecer muy a menudo y es la frustración. Cuando alguien decide ser emprendedor, bienvenidos al club, señoras y señores, les paso a comunicar que muchas cosas no les van a salir como esperaban. Muchas sí, pero muchas no. Entonces la frustración es que me retiro y digo, esto no es para mí. Y ahí donde la red de contactos es fundamental. Y la red de contactos son muchas personas, ¿eh? Son espacios donde yo me voy a capacitar, digo, bueno, puedo aprender. Son espacios donde yo me voy a encontrar con otros emprendedores que me van a decir, ay, no pudiste vender esta semana, ah, yo tampoco, una semana pésima. Ah, bueno, entonces no soy yo, es que la semana no es buena. Puedo buscar otras organizaciones que me consigan clientes, que me den otro tipo de capacitaciones. Digo, la red de contactos es una herramienta fundamental para evitar la frustración. Y en esa red de contactos ustedes van a poder aplicar todo esto de lo que tiene que ver con lo emocional, con el escuchar, etcétera, etcétera. Crear una red de contactos es manejar todo esto que hemos visto hoy para mejorar las relaciones interpersonales. ¿Y cómo podría yo utilizar la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, además de ser fundamental para crear mi red de contactos, es la esencia de cualquier trabajo grupal. El trabajo grupal es más allá de decir, bueno, yo voy a hacer este emprendimiento con otras personas. Por ahí puedo asociarme con otros emprendedores, puedo negociar con algunos proveedores, puedo ir a una feria y trabajar con otros emprendedores. Entonces, ¿por qué la inteligencia emocional es central? Nos aparecen un conjunto de palabras que conocemos, pero que por ahí no sabemos en profundidad qué son, ¿no? Aparece la empatía, tiene muy buena prensa, la empatía, todo el mundo habla de ponerse en los zapatos del otro. La empatía nos da la posibilidad de que si yo estoy trabajando en grupo y hay alguien que está pasando por un mal momento, yo detenga y me diga, si yo hice un trabajo con mis emociones, pueda comprender las emociones del otro. Ay, Mónica, sí, claro. Para vos es muy fácil hablar de una pregunta honesta. ¿Y cómo es la pregunta honesta? Bueno, ya hablamos algo de las emociones y dijimos, a veces la emoción, vieron que siempre viene alguien en el grupo y es el que todo le va mal y que está enojado con la vida y que siempre está triste. Este otra vez viene con ese problema que ya sabemos. Primera cuestión. Si yo lo resolví, para mí no es un problema, pero para él todavía lo es.
entonces él no sale de ese problema. La otra cuestión, yo lo voy a poder ayudar si estoy pensando, otra vez vino este con ese problema. Dejo ese juicio, esa es una opinión, dejo ese juicio de lado y espero un día estar tranquilo. Y entonces le pregunto honestamente, ¿qué te está pasando? Y lo que no debo hacer nunca es darle un consejo, porque yo esto ya lo pasé, ¿sabés cómo lo resolvés? No es nada, no es nada, se resuelve así. Esto es lo peor que le puedo hacer a otra persona, porque en realidad el otro sigue con un problema, está súper amargado, y yo encima le estoy diciendo que no es nada, con lo cual en vez de resolver el problema, tiene dos problemas ese otro. ¿Por qué? Porque sigo con su problema y encima ahora se entera que ese problema es una estupidez. Entonces, hacer una pregunta honesta, escucharlo. El otro quiere ser escuchado. Y ver de qué manera y desde ese modelo mental él puede resolver eso que él en este momento interpreta como problema. Para mí no lo ve porque ya lo resolví, ¿qué gracia tiene? El problema es un problema cuando no lo puede resolver al que le toque. Ahora, cuando lo resolviste, dejó de serlo. ¿Qué gracia tiene que otro me traiga un problema y le diga, no, esto es sí, es una estupidez para mí que lo resolví, pero el otro que todavía no lo resolvió sigue siendo un problema? Entonces, ¿qué hago cuando viene alguien que trae problemas? No voy y le digo, bueno, a ver, vení que te doy un consejo y me lo saco de encima en 5 minutos. Lo que hago es preguntarle honestamente, esperar, preguntarle honestamente, lo escucho, y veo desde qué forma él puede resolver él ese problema. Me saco del costado esto de, esto es una tontera, vamos a escucharlo un ratito porque la verdad que yo se lo resuelvo en 10 minutos. No sirve. Una persona que trabaja en coaching jamás da consejos. Los consejos es el peor enemigo que hay para que ese otro haga su propio proceso de aprendizaje. Ese otro está en un problema emocional, en un problema laboral. Lo que yo voy a hacer es preguntarle honestamente, escucharlo y preguntarle, ¿y a vos cómo se te ocurre que lo podés resolver? Ya resolviste esto en otras circunstancias, pero no darle consejos, dejar que esa persona haga sola su propio proceso. ¿Este es difícil? Claro que es difícil. No es fácil hacer esto. Hay que practicarlo. La primera vez no va a salir mal. La 10 primera vez se le vamos a dar un conjunto de consejos maravillosos. Es re lindo dar consejos, ¿vieron? Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Pero bueno, en la inteligencia emocional nosotros también tenemos que aprender. Otra cosa que quería compartir con ustedes es que nosotros nos ocupamos mucho, el emprendedor se ocupa mucho de las competencias técnicas. ¿Qué son las competencias técnicas? ¿Cómo se hace marketing? Marketing digital. ¿Cómo se calculan costos? Todas estas cosas que en realidad son muy interesantes, pero hasta ahora voy a un curso, me guardo el manual y cuando tengo el problema lo leo y lo resuelvo. Por ahí, si el curso es bueno, me permite hacer mis propios costos, me permite hacer mi propio marketing. A las que no atendemos mucho son a las competencias genéricas. Esto que hemos conversado hoy, muy breve, son un conjunto de competencias genéricas. El problema que tienen las competencias genéricas es que no se estudian. Las competencias genéricas se practican. Esto que decíamos, sentarnos y pensar cuál es nuestra lista de valores, empezar a pensar cómo utilizar la inteligencia emocional para empatizar y ayudarlo a ese otro a que resuelva sus problemas emocionales, cómo podemos hacer para entender el modelo mental del otro y entender que eso que ese otro me trae que es valioso. Entonces, las competencias genéricas se llevan a la práctica. Y finalmente, el tema de los valores, que a mí me parece que es interesante, sobre todo cuando pensamos en economía social. En realidad los valores son importantes para todos los seres humanos y en todos los ámbitos. Un emprendedor, no importa que haga economía social, necesita valores para pensar en el consumidor, para pensar en el medio ambiente, independientemente de esto de la economía social. La economía social los pone de relieve y elegimos unos cuantos que hacen que esta economía genera realmente una reproducción ampliada de la vida. Entonces nos lleva a otros valores más humanos. Pero yo siempre digo que hablar de valores es hablar de reflexión.
trabajar los valores, ver las acciones que ponemos y si esas acciones están en coherencia con esos valores que decimos que tenemos. Digo, hablar de valores sin hablar de reflexión me parece que es un discurso re bonito, pero que no nos lleva a prácticas concretas. Para mí los valores implican buscar otro tipo de prácticas y que nos van a costar aprenderlas y que nuestro modelo mental se va a enojar y que muchas veces cuando nos enojamos nos disparan emociones. Digo, hay un conjunto de cuestiones, pero que si nosotros no reflexionamos sobre la acción, pedir, pensar que vamos a generar tipos de cambio, hablar de economía social es apostar a muchos cambios. Si no revisamos las prácticas que tenemos, es muy probable que nuestro modelo mental nos lleve a prácticas viejas. Por eso para mí, todo esto, sin reflexión, no deja de ser un conjunto de contenidos que recitamos de memoria, pero que cuestan mucho poner en práctica. Así que bueno, básicamente la idea de esta charla es que ustedes puedan ver, elegir desde dónde elijo comenzar. Porque yo dije, si esto se pone en práctica, realmente si no eligen algún tema para empezar a trabajar todos los días, es como que seguimos siendo un manual como el de costos que ponemos en la biblioteca y decimos, bueno, el día que lo necesite voy y lo busco. Les tengo una mala noticia, así no les estarían sirviendo estos temas. Lo interesante es que los puedan practicar. Empiecen por el más fácil, porque creen que tienen talento. Yo siempre cuento, no hay que ser autorreferencial, pero yo lo cuento, no importa. Yo siempre tenía talento para escuchar y siempre consideraba que era una tonta porque escuchaba, ¿no? Porque la verdad que nadie me escuchaba y yo decía, "Ah, yo siempre en la misma sala me escuchando a los demás", y no sabía que era una práctica que era interesante, que me podía llevar a cuestiones productivas. Y cuando yo empecé a trabajar todo este tema, empecé por el escuchar, porque era más fácil. Y yo me retroalimentaba sola, ¿no? Digo, bueno, esto me sale y después empezar con los otros temas no me costó tanto. Ustedes pueden empezar con algún tema que crean que es una herramienta que les está faltando. En general, la gente impulsiva se identifica con el tema de emociones y dice, yo tengo que arrancar por acá porque a mí ser impulsivo me trae muchos problemas. Y nada, cada uno de ustedes elegirá el tema en el que quiera empezar a trabajar para realmente ver y analizar otros tipos de resultados. Recuerden que el coaching lo que busca es que nosotros logremos mejores resultados en el ámbito que ustedes eligen, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar. Así que bueno, creo Ahí que esto es demasiado para una sola charla. Y así que nada, simplemente me queda decirles muchas gracias. muchas gracias, Moni, muy interesante. Ahí seguro que en todos los que participan de la materia, que muchos son de algunas provincias, otros son de acá, vinculados a la Universidad de Quilmes, y algunos tienen emprendimientos propios, otros acompañan emprendimientos, bueno, van a poder hacer eco de estas palabras y de estas herramientas que nos comentaste hoy. Y yo me quedaba pensando en esto que vos planteás,